Ahora vamos a ver la parte de los demás procesos tubulares. Nosotros vemos que lo más importante es túbulo contorneado proximal. Luego tenemos el asa de Henle. En el asa de Henle, ¿qué hay que recordar, muchachos? Hay que recordar que el asa en general tiene una porción descendente que acá te he puesto en el gráfico más o menos los dos momentos, tanto la parte descendente, como pueden ver aquí, y esto lo voy a relacionar con un concepto puntual, que la parte descendente permite el ingreso del agua sin ningún problema. Y esta agua generalmente va a estar gobernada por la acuaporina 1, ¿ok? Por la acuaporina 1. Y es la parte más importante del asa descendente. En cambio, en el asa ascendente, ¿qué es lo que vamos a encontrar, chicos? Vamos a encontrar que esta asa es un asa un poco más gruesa, por eso le llaman asa ascendente gruesa, ¿ok? Asa ascendente gruesa de Henle. Esto va a permitir lo siguiente, el trabajo de una bomba. Básicamente, el trabajo de una bomba que es fundamental. La bomba 2-cloro-sodio-potasio. Esta es la luz tubular y permite la absorción de 2-cloro, sodio y potasio. Dato muy importante. Esto de acá nos preguntan por qué. Porque uno de los diuréticos más importantes que usamos en la vida real, en la vida diaria, es la furosemida, bloquea esta bomba. Entonces es fundamental. Pero quiero decirles otro dato más. Esta absorción de 2-cloro-sodio-potasio, secundariamente de manera paracelular, también va a permitir la absorción de calcio. Entonces, quiere decir que los pacientes que vayan a tener una eliminación de 2-cloro-sodio-potasio también podrían tener una eliminación de calcio. Por eso que hay muchos casos de pacientes que usan furosemida y que hacen hipercalciuria, o sea, pierden mucho calcio y terminan haciendo cuadros de osteoporosis a larga data. Ten mucho cuidado con eso, con el uso de la furosemida y los pacientes mayores que hacen pues estos cuadros de osteoporosis, ¿no? Hay que tomarlo en consideración, ¿ya? Otro dato importante es el bicarbonato. 15% del bicarbonato prácticamente que había sido, ¿te acuerdas que 85 fue absorbido en túbulo contorneado proximal? Ya, el 15% termina en gran parte absorbiéndose aquí, de acuerdo a lo que quiera la nefrona. O sea, esta vaina es muy variable, ¿ya? Pero te digo que hay un porcentaje que se hace. Hay dos preguntas también que van a caer, han venido en otros exámenes en otros países, con respecto al magnesio y el yodo. El magnesio y el yodo también se absorben en el asa de Henle gruesa, para poderlo recordar. Entonces, ya te has analizado un poquito más o menos cómo van a trabajar estas circunstancias, este tipo de elementos, ya que es determinante. Quizás mi comentario un poquito podría hablar acerca del calcio, como para hacerte un recordaris. El calcio se absorbió 60% en el túbulo contorneo proximal. Y luego va a haber una absorción que estamos viéndolo ahorita en el asa gruesa, ¿no? En el asa gruesa ha habido absorción. En el túbulo contorneo distal también habrá absorción, pero en el túbulo contorneo distal la absorción de calcio se ve estimulada por la paratormona, el PTH, ¿ok? Y también se ve estimulada por la vitamina D3, como para tomarlo, como para tomarlo en consideración. Es un dato que a veces uno no lo tiene, como se dice, en consideración, pero sería bueno saberlo. Ahora, te quiero dar un dato más que ahora que te hablo de PTH, que quisiera hacerlo aquí, en la lámina de túbulo contorneo proximal. La PTH, acá te voy a poner la PTH, la paratormona, ya que he hablado de la PTH para ponértelo, la paratormona también permite la estimulación, o sea, permite la estimulación, ojo, de la eliminación del fosfato. O sea, la PTH bloquea al fosfato. O sea, bloquea la absorción de fosfato en túbulo contorneo proximal. ¡Pum! Lo bloquea. No quiero tener esto, te dice. Entonces, no permite. Pero también la PTH estimula la absorción de calcio. ¿Ok? La absorción de calcio, la PTH lo estimula también. ¿Ya? Estos son pequeños detalles y datos que te dejo con respecto a la paratormona en el túbulo contorneo proximal. ¿Ya? Siempre pienso que van a quedar más preguntas del túbulo contorneo proximal, por eso que siempre te dejo cosas asociadas. ¿Ya? Entonces, dato muy importante. Dentro también del asa de Henle quiero que se lleven lo siguiente. ¿Qué es esto? El sistema multiplicador de contracorriente. ¿Qué es el sistema multiplicador de contracorriente? Miren, el lugar que tiene mayor concentración en la orina es esta, cerca de la papila, o sea, en la parte más baja del asa de Henle. Observen aquí.
Cuando normalmente la célula, ¿cómo se dice? El asa cumple dos funciones fundamentales: concentración y dilución. Entonces, el agua, cuando va bajando, se va absorbiendo más cantidad de agua, ¿no es cierto? En la parte descendente, como se absorbe más cantidad de agua, entonces el asa descendente, o sea, toda esta parte de aquí, la parte de aquí, del asa descendente, es un asa que como jala agua, la orina se concentra cada vez más. Entonces, esto va más con la concentración. ¿Sí? Se concentra tanto, el nivel máximo es aquí, en la parte baja. Por eso que acá van a ver el número 1200. Es la máxima concentración. Y lógicamente, el agua como está que se chupa, se está yendo al intersticio. Ahora cuando sube, esto se va diluyendo. Por eso que el asa ascendente, o sea, en la parte de acá, ascendente, es dilutora. El asa ascendente es dilutora. Dilutora. ¿Ya? Cuando a ti te digan qué componente de la nefrona trabaja con los mecanismos de concentración y dilución, el asa de Henle. ¿Ya? Y el sistema multiplicador de contracorriente lo que hace es permitir que el agua pueda reabsorberse y pueda ayudar a reservar agua. Protección de nosotros nos permite proteger y reabsorber agua gracias a que en el intersticio renal se encuentra lleno de sustancias, que son el cloruro de sodio y la urea. Cuando alguien te diga, ¿qué cosa hace jalar agua de una luz de un tubuli al intersticio? El cloruro de sodio y el urea. Esos están en el intersticio renal y permiten jalar agua. ¿Ok? Y este mecanismo de búsqueda de concentrar la orina, de diluir la orina, se da gracias al sistema multiplicador de contracorriente. Hay una pregunta que dicen, ¿cuál es el primer mecanismo que se lesiona en un paciente que tiene enfermedad renal crónica? El primer mecanismo que se lesiona es la concentración. La orina pierde la capacidad de concentración. Entonces, cuando ustedes eso estudian la densidad urinaria, cuando te pongan a ti mecanismos y te ponen varios datos, tú, por ejemplo, cuando estás en una clase, ¿qué es lo primero que pierdes? La concentración. Igualito el riñón, lo primero que pierdes es la concentración. Con eso nunca te vas a olvidar. ¿Ya? Pasamos del asa de Henle y nos vamos hacia el túbulo distal. En el túbulo distal, ¿qué vamos a encontrar? Túbulo contorno distal. Básicamente, este es una célula que no tiene ribete en cepillo. O sea, no tiene así como el túbulo contorno proximal. No, acá no. Acá vamos a ver una célula que no tiene ribete en cepillo. Es una característica, no ribete en cepillo. ¿Ya? Entonces, estamos en la zona del túbulo distal. El túbulo distal va a tener dos componentes importantes. Un componente, que es la parte de la mácula densa, ¿ya? Que son células encargadas de concentración, de regular la concentración de cloruro de sodio que llega. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, miren acá. Abajo están teniendo ustedes al aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular. ¿Quiénes forman el aparato yuxtaglomerular? Bueno, miren, la porción del túbulo distal, esta verde que ven aquí, esta es la mácula densa. Son células del túbulo distal, pero son la famosa mácula densa. Y básicamente su trabajo de estas células es ver la concentración de cloruro de sodio. Si viene mucha concentración de cloruro de sodio, liberan adenosina. O sea, si esto se eleva, ellas responden liberando adenosina. Y la adenosina lo que hace es una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. Ese es su trabajo. Pero aparte de eso, está en perfecto estrecho con las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares pertenecen ¿a quién? A la arteriola aferente. Arteriola aferente. Las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares, ¿qué característica tienen? Como están dentro de la arteriola aferente, están en contacto con la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las células yuxtaglomerulares están en contacto con presión. Y como están en contacto con presión, ¿qué pasa cuando disminuye la presión en las células yuxtaglomerulares? Cuando disminuye la presión en las células yuxtaglomerulares, estas van a liberar renina. Y como están en la sangre, ahí nomás pasa la renina en la sangre. Ah, qué interesante. Y quienes van a mediar que se comunique todo bien, van a ser las células mesangiales, que están acá. Las células mesangiales. Compartiendo así, estas tres células, todo el componente de regulación. Por ejemplo, si me viene muy baja presión, las células yuxtaglomerulares la sacan cara y segregan renina.
¿Sí? Ojo, mire, escuchen cómo tienen que razonar ustedes. Baja la presión, célula yuxtaglomerular libera renina. ¿Sí? Viene mucha cantidad de sal. Y si viene mucha cantidad de sal es probablemente porque hay alta presión. Entonces la mácula densa libera adenosina, haciendo vasoconstricción de la arteriola aferente y disminuyendo así el filtrado. Y disminuye con ello la cantidad de sodio que va a llegar a la mácula densa. ¿Se entendió? Entonces el aparato yuxtaglomerular es un aparato de regulación de la presión arterial. Muy importante. Es un regulador. Este aparato permite la regulación de la presión arterial. Ah, dato interesante, ¿no? Por eso que cuando hablamos del riñón y la regulación de presión estamos metidos ahí. ¿Ya? Bien. Dicho esto, pasamos ahora a lo que sigue el sistema distal. O sea, estamos en el túbulo contorneo distal. En el túbulo contorneo distal llama la atención la presencia de la captación de la reabsorción de cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Se capta cloruro de sodio. Un diurético que bloquea este receptor es los diuréticos tiazídicos. Pero quiero decirte un dato más. Hay otra bomba acá que permite la captación de calcio y sodio. Entonces, ¿qué ocurre con los diuréticos tiazídicos? Los diuréticos tiazídicos, por ejemplo, se usan cuando hay pacientes que están orinando mucho calcio. ¿Y cómo trabaja? Mira, el diurético tiazídico bloquea a este receptor. Entonces ya no se absorbe calcio, ya no se absorbe sodio. El sodio se queda acá afuera. Y al quedarse el sodio afuera, ¿qué hace? Quiere entrar y aprovecha esta bomba y entra con calcio. Entonces el tiazídico indirectamente va a permitir aumentar la reabsorción de calcio. Por eso que los pacientes que tienen hipercalciuria usan los diuréticos tiazídicos y con eso permiten reabsorber mayor cantidad de calcio. Dato muy importante que ustedes tienen que recordar. ¿Ya? Este complejo es importante. Doctor, una pregunta. Acabo de ver a la aldosterona aquí. ¿Que la aldosterona también va a trabajar, doctor, permitiendo la reabsorción de sodio? ¿Va a estimular esto la aldosterona? Miren, la aldosterona, le voy adelantando algo. 20% de la aldosterona trabaja en el túbulo contorneo distal, pero el 80% de la aldosterona trabaja en el túbulo colector. Y esto hace de que la gente lo asocie más a la aldosterona al túbulo colector y por eso que las preguntas históricas en todos los exámenes tienen que ver con el túbulo colector. Dato muy importante que hay que saber. ¿Ok? Muy bien. Ahora la orina ya pasó del asa distal, túbulo contorneo distal. Ahora vamos a llegar al túbulo colector. En el túbulo colector, ¿qué vamos a encontrar? Aquí básicamente los procesos están asociados al agua. Es full agua todo esto. El túbulo colector se divide en dos momentos. Tenemos el colector cortical y el colector medular. Así de sencillo. Colector cortical y colector medular. En el cortical, lo que va a dominar es la aldosterona. En el medular, lo que va a dominar es la antidiurética. Es importante recordar esto. Ahora, quiero irme al mundo cortical primero. ¿Sí? Voy a irme al mundo cortical primero. En el mundo cortical, yo voy a encontrar dos tipos de células. Las células, acá lo voy a poner subrayados, voy a encontrar la célula principal y las células intercaladas, que hay dos tipos, alfa intercalada y beta intercalada. No te hagas falta. Ponle célula intercalada para que no te hagas falta. ¿Ya? Voy a hablar primero de las células principales. ¿Cuál es la chamba de las células principales? La chamba de las células principales es permitir la absorción de la luz tubular de sodio. ¿Ok? De sodio. Entonces permitimos absorber sodio. Entonces la célula principal reabsorbe sodio. ¿Y qué hace? Elimina potasio. Cuando se acaba el potasio, elimina también, ¿qué cosa? Hidrogeniones. Porque el hidrogenión con el potasio van de la mano. Por eso que cuando hay potasio alto en sangre, el hidrogenión también se eleva en sangre. Y si el potasio baja, el hidrogenión también baja. Son patazas, van juntos de la mano ambos. Oiga, doctor, ¿quiere decir que en la célula principal es donde actúa más la aldosterona? Pregunta de examen, así es. Ahí es la pregunta de examen. Esa va a caer de todas maneras. Acá lo pongo, aldosterona. Entonces, ¿la aldosterona qué haría? La aldosterona va a estimular, aumentar la reabsorción. Aumenta la reabsorción. Ah, claro, del sodio. Ok. Y por ejemplo, ¿qué haría la espironolactona? La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. ¿Por qué? Porque bloquea la reabsorción de sodio. Entonces, acá, le pondremos acá la espironolactona. Espironolactona. Ah, claro, pero doctor. Haría lo contrario, ¿no es cierto? Haría lo contrario.
Si tuviéramos, por ejemplo, un paciente que tiene hiperaldosteronismo, su madre. Si hubiera hiperaldosteronismo, doctor, entonces el sodio estaría volando. Y si el sodio está volando, la presión arterial también está volando porque el sodio jala agua. Y como está absorbiendo mucho sodio y está botando mucho potasio, estos pacientes tienen presión arterial elevada y potasio bajo. Esto va a ocurrir en el hiperaldosteronismo, por ejemplo. Claro, pues, doctor. Buen dato. Esta es una pregunta de examen clásica, muchachos. ¿Cuál es el paciente robot del hiperaldosteronismo? Ahí lo van a tener. Ok. Doctor, ¿y qué cosa hace una célula intercalar? Si ya me has enseñado qué hace una célula principal. ¿Qué hace una célula intercalar? Mira. La célula intercalar básicamente hace esto. Elimina hidrógenos y absorbe potasio. O sea, es la única célula que te elimina un positivo hidrógeno y te mete un potasio. Ya, ¿y cuál es el problema? ¿Qué problema habría si no hubiera esta célula? Si no hubiera esta célula, este receptor, no se puede eliminar hidrógenos, ¿no? Y no se puede absorber potasio, ¿no es cierto? Así es. Generando una acidosis. La acidosis tubular renal tipo 1. ¿Y qué haría el paciente si no puede botar hidrogeniones? Haría una acidosis. Porque no puede eliminar hidrogenión, pero tampoco puede reabsorber potasio. Sería la acidosis con potasio bajo. Y date cuenta que ¿cuántos casos has visto eso tú en pacientes en examen? Raro, porque todas las acidosis van con hipercalemia. Pero ¿qué acidosis va con potasio bajo? La acidosis renal, tubular renal tipo 1, que es cuando no hay esta bombita. Buen dato, doctor. Sería una gran pregunta de examen. Es una pregunta que siempre viene en exámenes y se considera pregunta difícil, porque la gente no lo va a poder responder fácilmente. Ok, entiendo. Entonces, ¿para qué fue creada la célula intercalar? Prácticamente para botar ácidos y para captar bicarbonato. Ok. Incluso en el examen de residentado solamente viene una pregunta. ¿La célula intercalar en qué sector está? Colector. Imagínate, tú que estás analizando cómo trabaja una principal, una intercalar, cómo es la patología que se encuentran aquí. Esa pregunta le va a ser muy sencilla. Date cuenta. Ahora, deja la parte cortical, vete a la parte medular. En la parte medular tenemos la hormona antidiurética. La hormona antidiurética estimula los receptores B2 y estos permiten la creación de la coapurina 2. Y la coapurina 2 permite la absorción de agua. Entonces, esto va a ayudar. ¿Qué pasaría si hay alcohol? Tú estás alcoholizado. El alcohol bloquea la antidiurética. Entonces ya no se reabsorbe agua. Por eso cuando tú tomas alcohol, cada rato vas al baño. Porque se bloquea ese efecto antidiurético con el alcohol. Es muy importante recordarlo. ¿Ok? Datos, 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 datos. Datos muy importantes que hay que aprender a trabajar. ¿Ya? Datos muy importantes. Doctor, una pregunta. ¿Qué diferencia hay? Acá te lo voy a marcar para que lo tengas así bien bacán. Un ratito. Mira. ¿Qué diferencia hay entre la espironolactona y el amiloride o el triamterene? Allá, que el amiloride y el triamterene directamente van a bloquear a este receptor. Eso bloquean directamente este receptor. En cambio, la espironolactona va a bloquear a la misma aldosterona. A la misma aldosterona. Al final hacen lo mismo, ¿no? Pareciera. Pero el efecto que la aldosterona al ser bloqueada, o sea, la espironolactona al bloquear la aldosterona, hace ginecomastia. Entonces van a ver ustedes muchos que los que usan espironolactona hacen ginecomastia dolorosa. En cambio, la amilorona y el triamteride no, y estos como que reaccionan con menos efectos adversos. ¿Por qué? Porque van directo al bloqueo del receptor de sodio, que es lo que ellos querían. ¿Ok? Dato muy importante para diferencias. ¿Ya? Aprovechamos cada datito para poder mandar, como se dice, las pepas que uno debe tener en cuenta. Ahora, conociendo ya todo este proceso, muchachos, ¿qué tenemos que saber? Que normalmente todo esto va a terminar ¿en qué? En producción de orina. Producción de orina. Y durante todo el proceso de los túbulos se pueden formar mocos. Y esos son proteínas. Entonces en la orina pueden haber cilindros. Estos cilindros se llamarán cilindros hialinos. Los cilindros hialinos son los únicos cilindros que son fisiológicos. Pueden ser patológicos en situaciones de deshidratación. Pero normalmente son los únicos cilindros que son fisiológicos. Los cilindros hialinos.
Cuando hay enfermedades, por ejemplo, hay una pielonefritis, cuando hay, por ejemplo, una necrosis tubular aguda, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el diferencial. Cilindro vamos a ver cuando veamos patología. Pero, por ejemplo, si tú encuentras una insuficiencia renal de tipo prerrenal, que es por deshidratación, vas a encontrar cilindros hialinos, porque es por deshidratación. Pero si tú ves una insuficiencia renal de tipo renal, vas a encontrar cilindros granulosos. Entonces, hay diferencia. Si veo cilindros con glomérulos, con hematíes, digo, eso fue un daño glomerular severo. Siempre acuérdense que cuando uno ve en el examen de orina, los hematíes pueden estar degenerados. Cuando los hematíes están deformes, se llama crenocito. Y cuando nosotros vemos crenocitos, más del 20% de los hematíes, decimos que eso está que viene de arriba, del glomérulo. Entonces, la deformación de hematíes se asocia a daño glomerular severo. Y es una forma de buscar glomerulonefritis. Por eso que siempre que veamos inflamación glomerular, buscamos eso. En cambio, los túbulos, ¿qué vemos? Generalmente vemos alteraciones de la concentración, alteraciones de la dilución, alteraciones de alguna proteína que no se está reabsorbiendo, se está eliminando mayor cantidad de exceso de alguna cosa. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan recordar. ¿Ok? La producción de orina en un ser humano normalmente es mayor de 0,5 cc por kilo por hora. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene menos de 0,5 cc por kilo por hora, decimos que está en oliguria. Y cuando tiene menos de 0,3, decimos que está en anuria. Ya, dato muy importante, muchachos, para poder recordar. Antiguamente decían cortes, ¿no? Decían menos de 400 es oliguria, menos de 100 es anuria, pero eso está mal, no deberían hablar así ustedes. Ustedes tienen que hablar cc por kilo por hora, que es la mejor manera de medición de cualquier proceso de hidratación en un paciente. ¿Ya? Dato importante. Ahora, esto de acá es un mapa que yo lo voy a, como se dice, es un mapa que lo usamos en la fase 4, pero yo lo puse en la fase 1 porque lo que busca este mapa en la fase 1, para que se den cuenta cómo todo lo que yo he hablado, he dicho más de 300 preguntas probablemente en toda la clase, pero todo eso en una fase 4 se resume en un mapa, por ejemplo, único. Entonces, de este mapa único, prácticamente todo esto va a ser desarrollado en la fase 4, pero hay dos cositas que yo quiero utilizar este esquema general para que ustedes puedan llevarse. Primer dato, la regulación. Este es un dato que en la fase 1 sí es bueno que lo dominen, ¿sí? Porque todo lo demás lo hemos conversado, lo hemos visto durante la clase. Pero esto sí, la regulación. ¿Cómo se regula? Este es el circuito fusionado, ¿sí? Entonces, en la regulación hay 4 mecanismos de regulación del riñón. Pregunta de examen. La primera se llama regulación miogénica, dato fundamental, ¿ya? En la regulación miogénica, ustedes van a recordar que mientras el paciente tenga una presión arterial sistólica entre 80 y 180, todos vamos a poder regular en esos niveles de presión, vamos a poder regular el flujo renal. O sea, el riñón quiere decir, el riñón tiene una independencia, ¿no? Si mi presión está entre 80 y 180, el riñón busca la manera de regular su propia presión. Entonces, es tan inteligente, se llama regulación miogénica. Entonces, muy inteligente el riñón para regular los cambios de presión. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente baja la presión de 80 o sube de la presión de 180? ¿Qué pasa? Ya no hay regulación miogénica. Dato muy importante. Segundo, la regulación túbulo glomerular. Pregunta de examen clásica. Esto se da con la mácula densa. Yo te he enseñado. ¿Qué va a ocurrir? Que el paciente, normalmente en la mácula densa, lo que sensa la mácula densa es el aumento de cloruro de sodio. Si vemos que hay un aumento de cloruro de sodio en la mácula densa, ella produce adenosina. Y la adenosina, de manera local, lo que va a hacer es una vasoconstricción. ¿Dónde? Una vasoconstricción que lo va a dar en la parte ascendente. Entonces, importante, si yo voy a tener la adenosina en producción en la mácula densa, ¿qué va a hacer la adenosina? Va a ser una vasoconstricción. Al hacer una vasoconstricción va a entrar menor cantidad de cloruro de sodio. Dato fundamental. Dato fundamental. Entonces, cuando ustedes escuchen regulación glomerular, acuérdense de adenosina. ¿Ya? Adenosina, que hace la vasoconstricción a esta altura. Dato importante. Tercer dato de la regulación renal, las prostaglandinas. Miren, muchachos, en la arteriola aferente, las células endoteliales van a producir
prostaglandinas. Y van a producir, acá también van a actuar, o mejor dicho, el péptido natriurético atrial que viene ¿de dónde? De las cavidades de baja presión. Pregunta de examen. ¿Qué hace una prostaglandina? Vasodilata. ¿Y cuándo se produciría eso? Cuando hay una hipoxemia. Si el riñón siente que viene menos oxígeno, produce prostaglandinas. ¿Prostaglandinas qué van a producir? Vasodilatación. Dato fundamental. Ah, ok, doctor. Si viene, si viene mucha cantidad de sodio, porque estás congestionado, esto produce péptido natriurético. ¿Qué hace el péptido natriurético? Vasodilatación. Entonces la arteriola aferente tiende a la vasodilatación. Analicen. Cuando a ustedes les pregunten cuáles son los mecanismos vasodilatadores de la arteriola aferente, tú dices prostaglandinas, pucha, eso hace vasodilatación. Péptido natriurético atrial, vasodilatación. Cuando te pregunten lo contrario, mecanismos que hacen vasoconstricción en la arteriola aferente, adenosina. Y con eso estás recontra maestro. Recontra maestro. Cuarto mecanismo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ojo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ustedes saben que cuando hay poca presión, la poca presión va a terminar produciendo renina. Y luego vamos a ver todo el sistema, lo tengo en la parte final. Y todo el sistema al final que va a producir, después de todos los mecanismos, angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 dónde va a actuar? Actúa en la arteriola eferente. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Cierra, hace vasoconstricción de la arteriola eferente. Cuando tú la cierras, mantienes más tiempo la sangre acá y mantienes mayor filtrado. Ok. Ahora te voy a poner dos situaciones médicas que normalmente hay que recordar. Mira, así tienes que aprenderte todo en orden, ¿eh? Para que nunca, acuérdate, el equilibrio miogénico, ya sabes qué niveles de presión, la túbulo glomerular con adenosina y la mácula densa, las prostaglandinas con trabajo local, el trabajo también de péptido natriurético atrial, sistema renina-angiotensina aldosterona. O sea, tú tienes que unir en orden esas cuatro, así como te he dicho, regulación de todo el flujo renal. Pero quiero que recuerdes lo siguiente. ¿Qué pasa? Te voy a poner dos situaciones patológicas que quiero que recuerdes. ¿Ya? Así, datos importantes. Primera situación patológica. Dato. Si yo tengo un paciente que está consumiendo, por ejemplo, AINES. Si tengo un paciente que está consumiendo AINES, por ejemplo, ¿no? Primera situación patológica. Doctor, estoy consumiendo AINES, ¿ya? Y el paciente está en un estado de shock, o está en un estado de hipovolemia. Mira, esto pasa con los pacientes que llegan a la emergencia. Doctor, el paciente está con sangre, ya está con mucho dolor, ya pásale algo para el dolor. Y le meten AINES, ketoprofeno. Y el pata está desangrándose ahorita. El riñón, ¿qué está sucediendo con el riñón? Si está en un estado hipovolémico. El riñón está con baja presión. ¿Y qué hace rápidamente cuando hay baja presión? Probablemente ya perdió el túbulo, el efecto miogénico porque se le cayó la presión todo. Al final lo que va a ocurrir es que la arteriola eferente, normalmente el riñón hace esta, ¿no? Primero se dilata por las prostaglandinas, o sea, para que venga más sangre. Luego se cierra un poquito, por gracias a quién? A las angiotensina 2. ¿Para qué? Para retener acá mayor cantidad de presión de filtración. ¿Cuánto debe ser la presión de filtración glomerular? Debe estar entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Ah, ese dato es un datazo. Claro, porque si yo mantengo esa presión, cierro la eferente y abro más la aferente, ¿qué hago? Mantengo una presión de 15 a 25 para que mantenga la filtración. ¿Me dejo entender? Pero tú acabas de darle AINE. Si tú le das un AINE, ¿qué es lo que estás logrando? Estás bloqueando las prostaglandinas. Y si bloqueas las prostaglandinas, disminuye el flujo. Y si disminuye el flujo, y encima estás teniendo poco flujo afuera, en eferente, ¿qué va a haber? Va a haber menor cantidad de flujo en los capilares peritubulares. Y esto va a terminar en necrosis tubular aguda. O sea, tú lo puedes con tu ketoprofeno, en un paciente con hipovolemia y con dolor, lo puedes mandar a la insuficiencia renal aguda al toque. Chuma, doctor, nunca había pensado así. Es que todo se trata, este esquema sirve cuando ya comienza a hacer relaciones de regulación. Y no solo eso. Mira acá, cuando tú tienes una situación patológica, por ejemplo, como un estado hipovolémico, otra situación, el uso de YECAS. ¿Qué hacen los YECAS? Bloquean la angiotensina 2. Pucha madre, doctor.
Sí, ¿no? Van a bloquear el efecto, ¿no? ¡Claro! Van a bloquear el efecto, porque al final, ¿qué hace? Termina siendo un yeca. No vas a terminar produciendo angiotensina 2. Chamare, doctor. Y si no produces, ¿qué pasa? ¿Va a haber una adecuada cierre de la arteriola eferente? No, no. Entonces también se va a perder la filtración. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tenga una alteración hipovolémica, lo primero que hacemos es suspendemos AINES y suspendemos YECAS para no alterar el mecanismo de la regulación, de la autorregulación renal. Son los 4 mecanismos más importantes que hay que respetar. Por eso que ahorita te fusionó todo esto. Porque yo sé que tú, cuando yo les pregunto a los chicos en las visitas, le digo, ¿cómo se regula la sangre en el riñón? Háblame acerca de la hipótesis del equilibrio miogénico. Ah, ya sí, doctor. El equilibrio miogénico dice que cuando un ser humano está en presiones sistólicas entre 80 y 180, el riñón como que puede regular sus presiones. Ya, bacán. Háblame acerca de la regulación túbulo-glomerular. ¿Con quién trabaja? Ah, trabaja con la adenosina. Eso se debe a que viene mayor concentración de sal a la mácula densa. Y la mácula densa libera adenosina y hace vasoconstricción de la arteriola aferente y con eso regulamos la parte química. Ah, ok, está regulándome presión y luego me regulas la parte química. ¿La prostaglandina cómo es? Ah, es el tema de que cuando hay menos cantidad de sangre, hay un cuadro isquémico, entre comillas. Entonces el endotelio recibe menos oxígeno y libera prostaglandinas y eso vasodilata la arteria aferente o mejorando el flujo. Ok, un mecanismo químico también. ¿Y qué ocurre con el tema de la presión? ¿Qué pasa cuando baja la presión? Ah, cuando baja la presión, el riñón, la célula yusta glomerular sensa poca presión, libera renina. Se forma el circuito para formar angiotensina 2. Y la angiotensina 2 cierra la arteriola eferente, aumentando la presión de filtración que debe estar entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Se han dado cuenta? El mecanismo de entendimiento ya, de circuitos. O sea, no solamente te quedes con los datitos que te he dado de cada ciclo, sino ahora comenzamos a regular, comenzamos a jugar. ¿Ok? Cuando estemos en la fase 4, esto de acá, yo te voy a sacar de toda la clase y te voy a sacar las pepas para aumentarlos en este mapa. ¿Sí? Pero tú en fase 1 te tienes que comer toda. Toda, toda, toda. Porque la idea es que toda la cantidad de información que te he dado no solamente sea súper sintetizada, sino que es pura pepa. Después de que escuches esta clase te pones a hacer el Empire. Y me buscas una pregunta que no puedo responder con bases. Por eso que te les tienes que comer todos los datos así puntualazos. ¿Ok? Doctor, el mundo de diuréticos. Acá abajo, mira, acá abajo hay un esquema del mundo de diuréticos. Pero este esquema de diuréticos lo podemos ver acá.